y, y a Melania Ferreira, quienes nos han estado acompañando de la parte operativa para llevar adelante estas actividades. Quiero agradecer también a las autoridades que nos acompañan como asistentes en este evento, a la concejal Soledad Ferraro, a la vicepresidenta del Colegio de Abogados de Córdoba, Eugenia Asís, y a la presidenta de la Comisión de Género del Colegio de Abogados, la doctora Miriam Londero. Bueno, sin más prolegómenos, los dejo en manos de Agostina Cocha, quien está a cargo, la responsable de la Comisión de Género, quien va a hacer la presentación formal del evento, y del doctor Diego Ortiz acá. Bueno, como siempre, es un placer compartir estos momentos con nuestros egresados y alumnos de la carrera de abogacía, y quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias a todos. Agostina. Ahí está. Todavía está sin sonido, Agos. ¿Ahora? Ahora sí. Perdón. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctora Altavilla, por la presentación. Para mí es un honor hoy estar acá y la verdad que siento un gran orgullo por la universidad, por el compromiso que tienen y por todo el apoyo brindado a nuestra Comisión de Género y Acceso a la Justicia. La verdad que estoy feliz de volver como egresada y con esta comisión que para mí es muy importante. Todo lo relacionado a lo que es violencia, esta causa, todo lo que es violencia y género, ¿no? Creo que es un tema que nos aboca a todos, y bueno, y tenerlo hoy a Diego Oscar Ortiz acá con nosotros es un verdadero lujo. Muchos ya lo conocen. Él es abogado, es docente universitario, es especialista en violencia familiar, y bueno, nos va a acompañar hoy en nuestro primer conversatorio. Y bueno, vamos a hablar del procedimiento de violencia familiar, tal cual lo explicó el doctor Altavilla, que va a ser lineamientos generales para que todos los egresados podamos llevarnos herramientas hoy, ¿sí?, para poder aplicarlas en nuestro trabajo, ¿sí?, en nuestra profesión. Yo te agradezco muchísimo por estar hoy acá, por brindarnos tu tiempo, Diego, porque sé que corres mucho, porque andas de disertación en disertación. Es un lujo para hoy, para nosotros, tenerte acá hoy. Y bueno, no te robo más tiempo, tenemos el honor y el agrado de escucharte hoy. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias, la verdad, por el recibimiento de parte de la universidad, Agustina, Melania, todo el grupo también de trabajo que gestiona y organiza esta actividad también. Así que bueno, y a vos, Agustina, por supuesto, te súper agradezco porque bueno, sos una profesional muy interesada en la temática, muy generosa también, sumarte siempre a las actividades desde un lado o de otro, y eso es muy valioso también para una profesión, y es valioso también para una temática en la cual los abogados y abogadas no teníamos por ahí el espacio académico o intelectual para poder plantear cuestiones jurídicas y procesales, ¿sí? Era como la temática en sí de violencia familiar o violencia de género en contexto de su modalidad familiar, era como un campo arado para los profesionales o las profesionales del derecho que trataban de sumarse a una temática por lo menos desconocida. No sé qué experiencia han tenido ustedes, pero en la práctica profesional, el derecho procesal, nosotros no vimos unidades temáticas de procedimiento de violencia. En la carrera, en el práctico, tampoco vi yo en profundidad el procedimiento. Era como que se dejaba de lado por una cuestión de tiempo, por una cuestión de que no había tanto interés, y pasaba la carrera, incluso uno se recibía sin conocer lo que significaba el procedimiento de violencia. Sin embargo,
dentro de los procesos de familia, el procedimiento de violencia es el que más recepción tiene y es el que generalmente más se sortea en la mesa general de expediente, ¿no? Cuando antes se hacía el sorteo casero, artesanal, había divorcios, X cantidad, alimentos, X cantidad, y violencia familiar superaba en creces, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, por ahí en el departamento judicial de Quilmes, que fue donde me formé ahí. Primeros años de profesión fueron ahí en el Colegio de Abogados de Quilmes. O sea que yo soy de zona sur, de provincia de Buenos Aires, y mis últimos años de profesión, hasta la fecha, fueron todas actividades en Capital Federal, donde actualmente trabajo en la Oficina de Violencia de Capital, de la Corte Suprema, pero que está cita en Capital, ¿no? Muy cerca del Obelisco. Lo que vamos a hacer, primero agradecer a la gente de todas las provincias, que hay gente de Misiones, gente de muchos lugares que mandan mensajes también. Eso también vamos a tratar de dar una charla con criterios generales y con alguna cuestión específica o especial para que ustedes se vayan también con información. Lo importante es eso, que se puedan ir con información, ¿no? Gente ahí desde Córdoba misma, de Santa Fe, de un montón de lugares, bueno, de Misiones también vi un colega que recién ahí, Santiago del Estero. Y esto también, cuando yo nombro ahora las provincias, después se van a dar cuenta por qué nombro las provincias. Gente de Neuquén, Catamarca, gente de Chajarí, Entre Ríos, qué lindo Entre Ríos. También, bueno, vamos a arrancar. Cuando yo empecé a dedicarme a esta temática, mi pregunta era esta. ¿Cómo trabajar con un procedimiento de violencia familiar en la cual había muy poco material por ahí doctrinario o práctico procesal sobre el tema? Yo digo, ¿qué es? Lo mismo que cualquier proceso de familia, que cuando hablamos de medidas cautelares, me refiero a las mismas medidas cautelares que se pueden resolver en otros procesos de familia. En ese momento tenía dudas, hoy ya no las tengo. Hoy claramente puedo decir que no. El procedimiento de violencia familiar tiene una estructura procesal particular. Se engarza dentro de los procedimientos especiales. Mabel de los Santos, procesalista, hablaba que lo incluía dentro de los procesos urgentes. O sea que ya el delinear el procedimiento de violencia familiar a nosotros nos implica interpretar y trabajar en las cuestiones tan detalladas que este procedimiento propone. Para darles un ejemplo, voy a hablar un poco cara a cara con alguna gente que está ahí. Bueno, gracias por prender las cámaras, porque ya a esta altura, ahí vamos, ahí está. Gracias ahí por prender las cámaras. Vamos a hablar ahí con algún colega. Esto es sencillo. Cuando uno hace una demanda de daños y perjuicios, si Marcelo, el colega Marcelo, me hace una demanda a mí de un daños y perjuicios por un accidente, ahí se me fue Marcelo. ¿Dónde está Marcelo? Caray, ahí está. Si él me demanda a mí por un accidente de tránsito ocurrido hace un mes, en realidad su demanda va a apuntar a que se conceda una indemnización por ese accidente ocurrido en ese momento. O sea que él demanda en el presente en base a que se le reconozca y se resarza el daño ocasionado a raíz del accidente acaecido hace un mes, 2 meses. Fíjense que a él no le importa el futuro, le importa lo que pasó para obtener dinero, por daño material, por daño moral, por lucro cesante, daño emergente, pérdida de chance y los demás rubros resarcitorios que hemos conocido. ¿Por qué me ubico en explicar esto? Fíjense una cosa. Mira, Angélica, esto. Si yo voy a hablar de procedimiento de violencia familiar, tomo un hecho actual de violencia, tomo una situación actual de violencia, la contextualizo con las pasadas para poder resolver una medida futuro. Y fíjense lo importante que es esta estructura básica procesal. No estoy creando el mundo, no es la teoría del Big Bang, nada. Fíjense lo básico que es de lo que estoy explicando. Vamos a ver, voy a hablar, Angélica.
ahí Barrio Nuevo, elegiste un tiempo, presente, pasado y futuro, y voy a sacar un tiempo para demostrarles por qué el procedimiento se maneja en 3 tiempos. Es como la torta 3 leches, pero en 3 tiempos. Pasame, a ver, decime, Angélica, ¿qué tiempo saco? Presente, pasado o futuro. Pasado. Imagínense un procedimiento de violencia que quita lo pasado. En el último episodio, Angélica denuncia que su expareja le dijo, vas a ver, pues ya me conocés a mí, vos la tenés jurada, Y cuando se le pregunta hechos pasados, ahí María Eugenia tiene el micrófono prendido. Está en el auto, en una camioneta, no sé. O sea que cuando se le pregunta hechos pasados, lo sacamos. Solamente tomamos el hecho presente para que el juez o jueza pueda resolver a futuro. Fíjense que no es lo mismo, porque en este caso, el juez o jueza va a resolver una medida no solo en base al hecho actual o situación de violencia, sino también la va a contextualizar, la va a enmarcar con situaciones pasadas. Puede ser que Angélica hace un mes, tomando un café con su expareja, la quiso tirar por el balcón, o la quiso ahorcar en un baño de un boliche. Pero como quitó el presente, Angélica, el pasado, perdón, solamente se remitió al presente. Vamos ahí a Fernando Feudale. Fernando, quítame un tiempo. Ya, Angélica, el pasado. Ahora quítame otro tiempo. El pasado ya está, lo sacamos. Vamos a tomar otro tiempo. A ver, Fernando, poneme ahí en el chat. ¿Qué sacas? Futuro. Saquemos el futuro. Dejemos el presente, dejemos el pasado. En este caso, se denunciaría una situación actual de violencia de tipo física, psicológica, sexual, económica, simbólica, y se denuncia, se contextualiza con lo pasado, se cuenta lo que pasó, pero en este caso el juez o la jueza resuelve y pone un paño frío solo para el presente, solo para lo inminente. O sea, ahí Verónica solamente ahora mismo le pregunta a la jueza Verónica Corini, le pregunta, esto es todo ficción, estamos inventando, la jueza Verónica Corini le pregunta, señora, ¿tiene algún lugar donde estar? Sí, la casa de mi hermana. Ah, bueno, una medida, así nomás, terminamos esto, ya está. Vaya a la casa de la hermana, ¿dónde vive la hermana? Ahí en Aldao, en Córdoba. Sí, bueno, listo, vaya para allá. Perfecto, listo. ¿Para qué vamos a dictar una medida de protección fuerte? ¿Para qué vamos a asignar alguna medida de seguridad? ¿Para qué vamos a pedir alimentos provisorios? Si total, mucho el futuro, en realidad queremos poner un paño frío a este fuego, a esta llamarada. O sea que ¿para qué? Fernando sacó el futuro, no le interesa al juez o a la jueza el futuro de esta persona. Nos queda sacar uno, nos queda sacar el presente. Esto es grave, gente. Si yo en el procedimiento de violencia familiar saco la situación actual, el hecho actual presente, es un problema. No tengo lo inminente del daño, diría ahí un doctrinario cordobeso Sola. No tengo lo inminente del daño, la inminencia del daño. No tengo la actualidad de un hecho de violencia. Tomo lo pasado. María Teresa va a decir, ¿esto cuándo pasó, María Teresa? Y hace 2 meses nos fuimos de vacaciones ahí a La Falda, porque yo me fui de viaje egresado ahí a Córdoba, me fui a Carlos Paz, o sea que pasó ahí en un parque psíquico, Maní Los Cocos, hace 2 o 3 meses. ¿Y algo presente, Teresa? ¿Hay algo? No, nada. Nada, Diego. Y después de esos 3 meses lo volviste a ver. No. Fueron unas noches de pasión y nada más. O sea que si yo saco el presente, yo saco la actualidad del hecho, saco la situación inminente, actual, que amerite una resolución judicial concediendo una medida de protección, no tendría de alguna manera, hace 3 horas que empecé y alguien pregunta si empieza todo. Bien, ahí Bexabé está perdida, Bexabé, ¿qué pasó? Bien, o sea que es interesante tener en cuenta eso, de que no se maneja en 3 tiempos. Y ustedes miran, a mí esto qué me importa. Fíjense en sus propios casos de su despacho, en su estudio, cómo van manejando los tiempos. Yo sé que el hecho actual de violencia me va a permitir la medida por la inminencia del daño, pero lo voy a contextualizar con las situaciones de violencia pasadas, para que el juez o jueza pueda resolver a futuro. Y esto es importante porque en realidad la resolución judicial debe apuntar a tomar una medida de protección
evitando de que en el futuro se incremente o se reitere una situación de violencia. Entonces más de uno, más de una va a preguntar, ¿qué hace futurología el juez? ¿Hace futurología? ¿Quién es el juez? ¿Ludovica Esquirru que va a decir, a partir de ahora te va a pasar esto? No, pero el juez o la jueza tiene que tener elementos para poder resolver una medida de protección que prevea lo que puede ocurrir en el futuro y por eso pone un freno legal, ¿sí? Esto, ustedes pensarán, digo, es fácil entender. Sin embargo, a veces el abogado o la abogada, hagamos una culpa, a veces piensa que, bueno, el procedimiento de violencia es un procedimiento puramente adversarial, litigante, en realidad probatorio, cuando en realidad este procedimiento de violencia está enmarcado de tipo especial y en sí, ya vamos a ver un poquito más adelante, las medidas que se van a tomar también tienen una interpretación particular, ¿sí? Yo arranqué un poco de la estructura del procedimiento de violencia, ¿sí? Me gustaría hablar también que el procedimiento de violencia no arranca con la denuncia, arranca previamente con una entrevista, ¿no? que realiza desde el órgano receptor de la denuncia podríamos hablar, no del inicio de un procedimiento, pero del inicio de una intervención, cuando ustedes, abogados y abogadas, reciben a estas personas en sus estudios y empiezan a hacer preguntas. Recuerden una cosa, ustedes cuando entrevisten, no hay una entrevista, como digo yo en el trabajo, dibujo libre, que digan lo que quieran. Ustedes tienen que aprender, tenemos que aprender a encauzar procesalmente y conforme la temática a esa persona. Cuando la persona me va contando, ustedes no es que van diciendo, a ver, pará, esto es violencia psicológica, física, bingo, terno. No, no es eso. Lo que tenemos que hacer es, la persona va contándome algo y en mi cabeza yo ya voy ejercitando la tipología de violencia o qué medida podría tomarse o de qué otra pregunta es necesaria para visibilizar la gravedad del hecho, ¿sí? Por ejemplo, viene Claudia Beatriz Arias a mi estudio. Entonces si viene Claudia seria, ahí viene y se me acerca al estudio. Y me empieza a contar cosas. Entonces yo voy a preguntar cosas que puedan ser relevantes o trascendentes en el orden jurídico. Y voy a preguntar, ¿cuándo fue esto, Claudia? Perdóname, Claudia, que te use de actriz, ¿eh? ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo fue esto, Claudia? ¿Y cuándo pasó? ¿Dónde pasó? Yo ya con estas preguntitas marco la actualidad del hecho y marco incluso la competencia. Porque yo trabajo en Capital, pero si el hecho pasó en provincia de Buenos Aires, no es lo mismo la ley de violencia familiar de Capital que la ley de violencia familiar de provincia de Buenos Aires. Entonces, yo ya voy marcando con 3, 4 preguntas, que por ahí Claudia las contesta en 1 minuto, 2, 3, ya voy marcando, hola Mónica, ¿cómo estás? Ya voy marcando un poco los temas que me interesan, ¿no? Obviamente con el cuidado y el respeto que el caso merece, uno tiene que generar un ambiente de tranquilidad y ameno para que Claudia pueda contar las situaciones, y a medida que va contando, yo las voy encuadrando y voy viendo, ¿sí? ¿Hubo denuncia anterior? ¿Se resolvió alguna medida? ¿Cumplió con esa medida? ¿Sí? Sí. ¿Se va escuchando bien, gente? Porque yo, ¿sí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, entonces, eso también a tener en cuenta, porque después viene la etapa de la denuncia. La etapa de la denuncia de violencia familiar, el mismo término lo dice, gracias, es un acto jurídico que implica poner en conocimiento público un hecho o una situación de violencia contextualizada con las pasadas para que el juez o jueza futuro pueda resolver una medida independientemente de la competencia de la autoridad judicial y con el objeto de preservar los derechos personalísimos de estas personas en situación de violencia. ¿Sí? Esto, tengamos en cuenta este concepto que es un poco largo, un poco pesado, pero en realidad fíjense lo que dije. Fíjense, hablé de denuncia como acto jurídico. Yo no estoy en una feria comprando una verdura
y estoy diciendo esto está caro, el tomate está caro, la papa está cara, no es una denuncia social. La denuncia es un acto jurídico, tiene consecuencias jurídicas tendientes a modificar alguna cuestión que yo había planteado, ¿sí? Perdón que levante la voz, pero yo cuando me apasiono con los temas, levanto un poquito la voz para que se escuche y para remarcar un poco algunas cuestiones, ¿sí? O sea que la denuncia en sí es un acto jurídico e implica poner en conocimiento público, en este caso insta a la actividad jurisdiccional a los fines de que pueda resolver una medida, ¿sí? Esto también es importante, muy importante. Yo no estoy haciendo una denuncia en un organismo para que después ellos me digan dónde va a tener el cauce procesal. Yo hago una denuncia en un lugar en donde insto la actividad jurisdiccional. Pido que el juez o la jueza resuelva. Pido que el juez o la jueza resuelva una medida. Después veremos qué medida, pero yo ya quiero ir enmarcando esto. Obviamente, estos hechos que yo pongo en conocimiento público han sido claramente reservados a una intimidad. La intimidad está puesta en conocimiento público. Por eso, cuando se denuncia algo, ya adquiere una trascendencia pública más allá de lo reservado al expediente y la autoridad judicial debe resolver, debe decidir. O sea que no es que viene Susana y me dice, Susana, te cuento esto, denuncio esto. Yo tomo la denuncia y a los 5 minutos viene Susana y me dice, no, Diego, al final no, me llevó alfajores, me llevó masa fina al trabajo, no, mejor no, da vuelta todo. No, ya Susana viniste y me lo contaste. O sea que no te hagas la sorprendida, Susana. Se agarra la boca, Susana, por favor, viniste y me lo contaste. Ya hay una trascendencia pública. Instaste a la actividad jurisdiccional. O sea que ya denunciaste. O sea que eso por lo menos algún efecto, algo tiene que haber, ¿sí? Desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Por otro lado, yo dije algo también en el concepto, dije algo raro, que por ahí parece, y las preguntas las dejamos para después, ¿sí? Ahora Agostina, la doctora Cocha me va a ayudar después a recoger las preguntas, así que yo más o menos doy una estructura de temas y después ustedes preguntan, por favor, yo me callo y ustedes preguntan y vamos contestando. Vieron que hay algo que yo dije, independientemente de la competencia de la autoridad judicial. O sea que más allá de que el juez o jueza que recibe una denuncia no sea competente, la premura del caso, la urgencia en la decisión judicial, lleva a que ese juez pueda resolver la medida y después pase las actuaciones al juez o jueza que se declare competente, en razón de la materia, en razón del turno, en razón de lo que sea. Pero se entiende, incluso el artículo 21, 22 de la 26.485 plantea que aún en caso de incompetencia, el juez debe resolver de igual manera, ¿sí? Ese es un concepto de denuncia, pero yo no quiero dejar de pasar el tema de la aplicación normativa. Esto es un tema que trae muchísimo interrogantes, muchísimas dudas, muchísimas cuestiones. Recuerden que yo arranqué con el tema de la denuncia, ¿sí? Pero yo mencioné una ley que es la 26.485. Yo quiero contarles unas cosas nada más, ¿sí? Mónica está en un campo, en una quinta, ¿dónde está? ¿En una pradera? ¿Dónde está? Ah, es un wallpaper, parece. Bien. Yo soy de ver las cámaras, soy bastante chusma con eso. Pero avancemos. Cuando se habla de violencia familiar, las primeras leyes de violencia familiar se sancionaron en la década del 90. De hecho, la ley más conocida, que después ramificó en otras, es la ley 24.417 de Capital Federal. A partir de ahí, cada provincia pudo sancionar su propia ley de violencia familiar, inclusive Córdoba, Misiones, Catamarca, Entre Ríos. Cada provincia tiene su propia ley de violencia familiar. Esto desde el 90 en adelante.
¿Por qué menciono esto? Porque lo que ha traído las leyes especiales de violencia familiar es la cantidad de aspectos sustanciales y procesales. Las propias leyes de violencia familiar fueron delineando el procedimiento de violencia familiar, que es el tema que se me propuso charlar. O sea, que sabemos que si bien cada provincia tiene su ley de violencia familiar, son totalmente distintas. Son totalmente distintas acorde a la provincia, al contexto y a instituciones de cada provincia en la cual se ha sancionado la misma. No es lo mismo, a ver, díganme alguien de alguna provincia que es, por ejemplo. A ver, tírenme ahí en el chat alguna provincia. Buenos Aires. Bueno, provincia de Buenos Aires tiene la 12569 que se sancionó en el 2013, la 12569 que fue posterior a la 24417, y después, bueno, por supuesto, Córdoba tiene su propia ley de violencia familiar, La Pampa también, Santa Fe, Susana ahí de Santa Fe también, y Tierra del Fuego ni les cuento porque fue una pionera, fue incluso anterior a la 24417, pero la más visible fue la 24417. O sea que imagínense el crisol de leyes de violencia familiar de cada provincia de nuestro país. Sin embargo, había algo que pasaba. Había dos convenciones internacionales que Argentina era parte, la Convención CEDAW y Belén do Pará, que habla específicamente de violencia contra la mujer, en la cual una convención es de la década del 80, la CEDAW, y la otra convención es de la década del 90. Sin embargo, habían pasado varios años y meses sin pena ni gloria, por más que ambas convenciones internacionales, Argentina es estado parte de dichas convenciones y la ha hecho y la ha sancionado como ley. Por ejemplo, la Convención Belén do Pará es ley desde el año 96 por la 24632. O sea que estaban las convenciones internacionales, estaban las leyes de violencia familiar. ¿Qué pasó? En el año 2009 se sanciona la 26485, que habla específicamente de violencia de género. Esto ya no es una discusión profesional, esto ya no es una discusión doctrinaria. La ley es una realidad desde hace 13 años. Y a partir de la 26485, cada provincia de nuestro país, no te vayas Marcelo, cada provincia de nuestro país empezó a sancionar su propia ley de adhesión. Ahí fue a buscar mi libro, me parece. O sea que cada provincia de nuestro país empezó a adherirse a la 26485, porque había un problema. Por ejemplo, Analía es de Mendoza. Supónganse que, ¿dónde está Analía? A ver si la veo. Ahí se la veo Analía. Bueno, Analía es mendocino, hermoso Mendoza. Si teníamos que aplicar las normas en un caso ocurrido en Mendoza, en un caso de violencia de género familiar ocurrido en Mendoza, yo aplicaba la ley de violencia familiar mendocina, las convenciones internacionales, pero la 26485 me permitía aplicarla hasta el artículo 16, porque todo lo procesal se remitía a lo que se sancionaba en cada provincia. O sea que Analía no tenía otra que aplicar la ley mendocina de violencia familiar. Pero la ley mendocina de violencia familiar no introducía las cuestiones de violencia de género. O sea que fue necesario que Mendoza se adhiera a la ley 26485 para aplicar no solo la parte sustancial, sino también la parte procesal. ¿Sí? ¿Se entendieron? ¿Se entendieron lo importante de empezar a aplicar las normas cuando hablamos de un caso de violencia de género familiar en diferentes provincias? ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo. Ocurre un caso en el Obelisco. Justo en el Obelisco, un caso de violencia física y psicológica, un caso de violencia de género familiar. Voy a aplicar la ley de Capital Federal 24417 de violencia familiar. Voy a aplicar la 26485 hasta el artículo 16, pero desde el artículo 16 en adelante, en la parte procesal, yo necesitaba la ley de adhesión de la 24417 a la 26485.
Por eso, la ley 4.203 de enero del 2012 se adhiere a la de 26.485 para aplicarla en su totalidad, ¿sí? Eso es importante. ¿Se entendió hasta acá cómo es el tema de la aplicación normativa? Que es bastante engorroso, pero les va a ser útil para cualquier caso. ¿Sí? ¿Se comprendió? Ahí gracias, Fernando. Pero esto no termina acá, porque me ubiqué en el 2009, pero apareció el 2015. En agosto del 2015, por medio de la 26.994, se sanciona el Código Civil Comercial, el Código de Fondo, que rige los conflictos particulares para todos los argentinos de la República Argentina. Entonces, hay dos artículos interesantes que me permiten a mí abrir una llave, una válvula de escape procesal para poder aplicar las disposiciones de las convenciones internacionales y también los artículos de las leyes especiales de protección contra la violencia familiar y violencia de género, ¿sí? Hay un artículo, yo voy a aprovechar, voy a hacer tipo ensayo con ustedes. Voy a ver si encuentro acá un artículo para brindarles. Yo soy bastante desastre con el tema de internet y todo eso, pero bueno, ténganme paciencia. Acá está. Bien, espérenme si me tiene ahí. Yo voy a compartir acá en el chat un artículo para que lo chusmeen tranquilo, que es lo que yo explicaba de la aplicación normativa. Esto es un artículo viejito del 2017 de Derecho para Innovar, en donde explicaba cómo se aplican las normas de violencia familiar. Después, si quiere, alguien lo abre en su computadora y lo guarda, ¿sí? Eso como a gusto de ustedes. O sea que aparece el Código Civil y Comercial y el artículo 1 y 2 empieza a servir como llave o válvula de escape procesal para aplicar las disposiciones. Ya sea para resolver un caso, el diálogo de fuentes, haciendo uso de las convenciones internacionales y de las leyes especiales, como también para interpretar una ley especial de violencia familiar, que por supuesto es diferente la ley cordobesa de violencia familiar que la ley tucumana o la ley de provincia de Buenos Aires, ¿sí? Eso tenemos en cuenta. Ahí la veo, Analía. O sea, o la ley mendocina de violencia familiar, ¿no? Que es hermoso, Mendoza. Fui a dar una charla en Mendoza hace 10 años ya. Imagínense que quiero también compartirle esto que tengo acá preparado para que se vayan con material, porque me gusta que la charla sea tipo clase. O sea que si ustedes se llevan material, van a poder ampliar también y hacer su ojo crítico, ¿no? De la temática, que esto hace que nosotros nos impliquemos en la temática, ¿no? O sea que el tema de poder seguir escudriñando, analizando y trabajando con una temática que es apasionante. La temática me eligió a mí desde hace más o menos 11 o 12 años. O sea que desde ese momento no dejé de trabajar en la temática. Acá en este artículo, ese artículo lo pudieron abrir, el de recién, ¿alguien se animó a abrirlo? Bien, acá va otro que explica cómo se aplica el Código Civil y Comercial, ahí puse otro, cómo se aplica el Código Civil y Comercial, el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial, e inclusive el 3, que habla de fundar las resoluciones, cuando hablamos del Código Civil y Comercial, el Código de Fondo, como órgano receptor de esas convenciones internacionales. Acá, ahí ya lo puse, pero acá voy a ponerlo de nuevo, ¿ves? Este artículo del 2018 hablaba de esa llave, esa válvula de escape procesal. Sin embargo, insisto con esto, a veces pasa que uno, cuando aprende esta temática, cuesta encastrar las normas, cuesta de alguna manera hacer un encastre de las leyes, ¿no? De decir, bueno, tengo un caso en mi estudio jurídico. En este caso, ¿qué aplico? ¿Qué medidas aplico? O sea que eso también termina siendo un desafío, porque ustedes escuchan a la persona y cuando escuchan a la persona empiezan también a hacer su estudio normativo, ¿qué aplican con respecto a esto? Este otro artículo, ya me estoy promocionando, parezco Marisa Bali, este último artículo, que les va a servir, habla de cómo se hace un encastre
de las leyes especiales de protección contra violencia familiar y de género. Tiene incluso muchísimo material, muchísimas cosas para poder charlar o ver. Pero voy a avanzar un poco con la charla y después les mando más material. ¿Sí? O sea, que cuando yo tengo un caso específico, yo aparte de aplicar la ley de violencia familiar de la provincia que corresponde, voy a aplicar la ley de adhesión a la 26485 y también la 26485 en sí. ¿No se puede abrir? Qué raro. Bueno, no importa, después yo lo busco. Ese no se podrá abrir, no importa. No hay drama. Después yo lo busco. Sí, puede, bueno, sale. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Doctor Goldfarb, un abrazo grande. De hace muchos años lo conozco. Bien. Bueno, no se puede abrir, yo después lo intento. Puede pasar que la página que ofrece ese artículo, a veces pasa, no está actualmente. Pero no se preocupen. Ahí lo abrió Adriana. ¿Lo pasás, Adriana? Ahí está. Bueno, Adriana lo pasa en Word. Si te animás, Adriana, listo. Ahí lo pudo abrir, Lucas también. Bueno, si alguien se anima a ponerlo en Word y ponerlo acá, genial. Avanzamos. Yo sé eso, que en cada caso, si yo tengo una ley de violencia familiar, aplico la ley de adhesión a la 26485 y aplico las convenciones internacionales junto con el Código Civil y Comercial en su artículo 1 y 2. Pero puede pasar que tenga un caso típico de violencia familiar, por ejemplo, entre dos hermanas de tipo física o psicológica por una cuestión económica. En ese caso, por supuesto, se aplica la ley de violencia familiar, pero también se aplica el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial, porque el artículo 2 habla de cómo, como una clave, cómo interpretar una ley, y las leyes de violencia familiar están incluidas en esa receta de cómo interpretar una norma. O sea que eso tampoco se olvide. Por otra parte, ahí gracias Gabriela, ahí gracias Leandro. Por otra parte, otra cuestión, 2008, marzo de 2008, aparecen las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Las reglas de Brasilia es un material importante, no solo de índole sustancial, sino procesal, que permite también aplicar algo que se llama una cultura jurídica de organización que pueda visibilizar las dificultades o trabas que puedan tener las personas en situación de vulnerabilidad para poder recurrir al sistema de justicia. O sea que las reglas de Brasilia son, la propia acordada 5 del 2009, son como guías de actuación, como estándares, como principios de actuación prácticos para todos los servidores del Poder Judicial, como dice la exposición de motivos. O sea que también tengamos en cuenta eso cuando hablamos de leyes de violencia familiar. Por otro lado, para meterle más complejidad al asunto, si estamos hablando de un sujeto de protección que sea, gracias Melina, un sujeto de protección que sea un niño, una niña o un adolescente en situación de violencia, acá esto voy a ponerme, no me voy a enojar, pero voy a poner bien el acento en la aplicación normativa, ¿sí? Cuando ustedes tengan frente a su despacho, de un lado o de otro, un caso que involucre los derechos, el ejercicio de un derecho de un niño, niña, adolescente, hay dos marcos normativos específicos a tener en cuenta. Téngalos por favor en cuenta porque después, en el fragor de la práctica, cuando ya están los menores en el carro, a veces se nos escapa. Primero, las leyes de niñez y adolescencia siempre a mano. 26061 y sus adhesiones provinciales, incluso la adhesión de cada provincia de nuestro país. La Convención sobre los Derechos del Niño. Pero desde el otro polo hay también un conjunto normativo que recién nombré, que son las leyes de violencia familiar de cada provincia de nuestro país. La ley de violencia de género, por ejemplo, la 26485 y su adhesión provincial. Fíjense cómo los tengo acá al marco normativo, el conjunto de normas. Tengo un englobe normativo. Y ustedes me dirán, digo, ¿cuál es el problema? Tengo un compendio de normas, tengo internet, tengo todos los servidores a mi disposición. ¿Saben cuál es el problema? Que las leyes de niñez y adolescencia, incluso la Convención sobre los Derechos del Niño, son de la década del 90. La ley 26061 es del 2006.
todas están plenamente vigentes. Sin embargo, la ley de violencia familiar son posteriores a la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, uno tiene que hacer un acompasamiento normativo y sustancial de lo que nos ofrecen las leyes de niñez y adolescencia y también las leyes de violencia familiar. Empiecen a preguntarse, ¿dónde está el interés superior del niño en este tipo de medida de protección que se ha resuelto en un expediente de violencia familiar? Empiecen a preguntar cómo participa procesalmente ese niño, niña, adolescente en un procedimiento de violencia familiar en la cual se resuelve una medida que involucra directamente su vida. ¿Cómo puede ser que en este procedimiento el juez o jueza ha resuelto una guarda judicial a un guardador provisorio, pariente idóneo, sin escuchar a ese niño, niña, adolescente, o sin contemplar todo el contexto de violencia vivido? Entonces, a eso apunto, siempre tener en cuenta eso. Sí, pero él quiere ver a los hijos, todo. Bueno, pero él le pegó a la mujer, le quebró la mano a la mujer, le cortó la cabeza a la mujer, pero los hijos no le hizo nada. Acá hay peligro, hay un riesgo, hay una integridad psicofísica y se pone, sí, pero él no fue afectado, él fue testigo de violencia. No, en la temática se deja de hablar de testigo de violencia. Si yo tengo 5 años y mi papá tengo un biombo y del otro lado la está violando a mi mamá y yo escucho los gritos y los gemidos de dolor de mi mamá, por más que no me haya violado a mí, claramente me afecta psicológicamente. No soy testigo de violencia, no es que agarro un pochoclo y me fijo como la está violando a mi mamá. ¿Se entiende? Esto, tenemos que sacar esa idea, Yo atendí un caso en el cual le decía, lo llevó al nene a la puerta de la reja de la casa y le decía, putea a la mamá, a ver, decirle puta, boluda, decirle, a ver, escupí la mamá. Claramente esto afecta la integridad de esos niños. Claramente. Imagínense, Carolina y yo ponemos un estudio. Y viene una señora con el nene de 11 años y le dice, empieza a contar todo. Sí, pero ella sabe todo, ya tiene 11 años. No deja de ser un menor de edad. Tenemos que preservar la infancia también con un cuidado especial. Pero ojo al piojo. No estoy diciendo que el niño, niña, adolescente sea desprovisto del procedimiento de violencia familiar. No, se le tiene que dar la participación procesal, pero también tenemos que cuidar desde el punto de vista de los recursos materiales y humanos que atendemos a ese niño o que se le brinda a ese niño, niña o adolescente, y darle también esa posibilidad de escucha, ¿no? No puedo yo de antemano aseverar una decisión o una intervención sin tener en cuenta esos dos marcos normativos tan importantes. Capacidad progresiva. Tiene 17 años y quiere denunciar la violencia familiar por parte de su progenitor que estuvo abusando de él años anteriores. ¿Alguna de ustedes o alguno de ustedes le negaría hacer la denuncia a este chico de 17 años? Por más que sea menor de edad. No. Hoy en día no hay dudas. Más allá de la intervención que se le pueda dar a los organismos específicos administrativos de niñez y adolescencia, no, la legitimación activa de un niño, niña, adolescente para poder denunciar una situación de violencia familiar en la temática, digo, es ineludible, es insoslayable. Interés superior del niño, preservación de su integridad psicofísica, económica, patrimonial, sexual, y dar la posibilidad que ese niño, niña o adolescente pueda pedir una medida de protección, ¿sí? O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Vieron? Ahí les puse en el último ejemplo, fíjense que con decir 3 palabras introduje la ley de las leyes de niñez y adolescencia y también las leyes de violencia familiar. Si estoy diciendo que en virtud, entre otros, el principio de capacidad progresiva, ese adolescente de 17, 16, 15 puede denunciar, estoy hablando de un principio de capacidad progresiva para poder aplicarlo en un propio procedimiento de violencia familiar. No sé si ustedes son de estudiar mucho o de chusmear artículos de doctrina, pero fíjense que a veces hay muy poco material de procedimiento de violencia familiar desde la óptica de un niño, niña, adolescente. Hay poco material y a veces ese material termina empantanando la cuestión porque
más se enfoca en ese adulto responsable, progenitor, responsable desde el punto de vista parental, pero a mí me interesa analizar también de qué manera buscar estrategias para que ese niño o niña adolescente pueda participar procesalmente de la medida, ¿no? El juez Marcelo Gaviglio cita, ahí Marcelo está, Marcelo ahí escúchame, Marcelo cita a un adolescente de 13 años preguntándole si le parece bien que la madre de su compañera de colegio sea por un mes guardadora provisoria, dado el contexto de violencia. Por supuesto que Marcelo sabe que el centro de vida de un adolescente de 13 años es fundamental para poder desarrollarse y formarse. Pero Marcelo pondera el contexto de violencia física y psicológica del caso, pero previo quiere tener una reunión informal con este adolescente de 13 años, y ahí Carolina Dale se pone ahí de abogada del niño, de este adolescente, y también ahí está dando su postura desde el punto de vista técnico-jurídico, y de esa manera sabe muy bien Marcelo que la guardadora está de acuerdo con la guardadora y hablará con la misma para evaluar su idoneidad, y por supuesto que Marcelo va a echar mano a su equipo técnico interdisciplinario, que es fundamental. Ahí va a estar Delia, la trabajadora social, Ivana, la psicóloga, va a estar el equipo de trabajo que va a trabajar codo a codo, mano a mano con Marcelo para poder evaluar ese tipo de medidas, ¿sí? Esto también ha pasado, que las propias tías o tíos denuncian una situación de violencia y solicitan la guarda provisoria del adolescente que ha sido víctima de violencia física o psicológica. Entonces, claramente, ¿qué va a hacer el juez? ¿Qué va a hacer Marcelo? Cita a ese adolescente, lo cita sin tantas formalidades, sin tantas cortapisas, sin tanta tachuela, y le dice: a ver, ¿qué te pasa? 15 años. ¿Qué está pasando? A ver, vamos con la psicóloga del equipo, con Ivana. Ojo, lo artesanal de una actuación profesional no significa un collage o un macramé de situaciones. Uno tiene que ser serio con la intervención y fundada. Porque si después cualquier persona le pregunta: Marcelo, ¿por qué hiciste eso? Interés superior del adolescente, derecho a que su opinión sea tenida en cuenta. Él me dijo que está de acuerdo que sea la guardadora la tía, pero si yo veo que la tía no me parece idónea por esto, por esto y por esto, bueno, nombraré otra persona, porque yo me puedo apartar de lo que el adolescente opina. Pero tiene fundamento el doctor Gaviglio para poder resolver esa medida. Todo esto es para explicarles cómo uno va haciendo un acompasamiento normativo del caso. Voy a meter más lío en el tema, para que ustedes a las cabezas sigan. María Belén Cachagua es especialista en personas mayores, ¿sí? Ella se encarga todo de personas mayores. Viene a la oficina a denunciar, Fernanda está cansada ahí. Fernanda parece que aparece una mujer de 95 años a denunciar violencia familiar por parte de su hijo. Violencia física, 95 años. La acompaña María Belén Cachagua, que es una abogada especialista en esto, que se encarga de todo, de violencia hacia personas mayores. Fernanda, ¿le tomás o no la denuncia a la mujer? 95 años, No hay dudas. Claramente le va a tomar la denuncia. Fernanda, ¿y si esta mujer tiene un certificado de discapacidad, se la tomás igual o no? ¿Está dudando, sí o no? Por supuesto que sí, porque el propio Código Civil dice que en caso de que haya una declaración de incapacidad, se dice específicamente cuáles son los actos que se va a limitar. Y en este caso, hacer una denuncia de violencia familiar, independientemente de la complejidad del asunto, porque estamos hablando de un sujeto de protección que es una mujer de 95 años, entonces en este caso claramente la denuncia tiene que tener asidero legal y el cauce procesal suficiente. ¿Por qué meto esta cuestión? Si ustedes leen algunas leyes de violencia familiar, las personas mayores, como lo denomina la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, colocan a las personas mayores en el mismo grado que los niños, niñas, adolescentes. Y el niño, niña, adolescente necesita un representante legal para actuar, como un principio grande y general. En cambio, una persona de 95 años que va a la oficina de denuncia
y Fernanda la atiende para que tome la denuncia, va a poder hacer su denuncia, independientemente del estado, del padecimiento de salud mental que tenga. Va a poder hacer la denuncia y va a poder pedir la medida. María Belén, cuando ella hace la denuncia, en su cabeza ya tiene todo el marco normativo, pero ella sabe que ella tiene que agregar a este marco normativo la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, artículo 9. Habla específicamente de intervención en casos de violencia, cuyo parámetro denominador común es el envejecimiento activo y saludable. No es la idea, María Belén no es que esa mujer de 95 va a decir, bueno, salimos de acá, la encierro acá. No, va a tratar de buscar apoyos familiares, sociales, de su entorno, redes o entramados, e incluso institucionales, que le puedan dar una ayuda, así sea provisoria, en este contexto, a esa mujer de 95 años. Gente, por favor, se dan cuenta la vulnerabilidad en razón de la edad, regla 6 de Brasilia, que tiene el caso. 95 años, gente. No dejemos de preguntar su salud, dónde hace los chequeos médicos, cómo se encuentra, si toma una medicación. Porque muchas veces lo que reciben dinero no va para su beneficio, sino, María Belén lo sabe, va para beneficio de sus familiares, que son los que ejercen violencia física, psicológica y económica hacia ella, ¿sí? Estamos usando todos actores y actrices, ¿eh? Así que María Belén, mi disculpa, por supuesto, y ahí Marcelo también, porque en realidad el derecho es vivo. En procedimiento de violencia familiar, el derecho es vivo, y si uno no lo explica desde lo práctico, desde lo vivo, dando un fundamento teórico y de material, como que nos queda un poco pétreo, ¿viste? ¿Nunca les pasó a ustedes en la secundaria que le explicaban ecuaciones o sistema de ecuaciones, llegaban a casa y no lo podían hacer? A mí me pasaba 1000 veces. Yo iba y hacía, yo siempre fui bastante nerd, entonces iba y hacía tranquilo. Llegaba a mi casa, después de comerme todo, y hacía el ejercicio y no me salía. En derecho pasa esto, si uno no le da aplicación práctica y un basamento normativo, entonces ahí generalmente no sabemos cómo se aplica. Me voy a poner más complicado todavía, porque en este caso vamos a usar Milagros Tucone. Recibe en una denuncia una persona que tiene una discapacidad intelectual, le presenta un certificado y quiere denunciar al apoyo que se había resuelto cuando se lo declaró incapaz. ¿Le tomamos la denuncia o no, Milagros? Claramente sí. Ahí el empleado de Milagros va a decir, ay no, doctora, por favor, doctora Tucone, es re pesado este hombre, viene todos los días, ahora vino quemado, tiene la mano quemada, no, por favor, no, doctora. Milagros no puede decir, no, como tiene una discapacidad no se va a entender nada, o porque como la mujer tiene una discapacidad física, no, mejor váyase a la casa. Esto va en contra de una perspectiva de derechos humanos de las personas que se encuentran en situación de violencia, en situación de maltrato. Tienen que tomar la denuncia. Ahí se aplica lo del Código Civil y Comercial, en donde si no sería limitado el acto, puede tranquilamente hacer la denuncia al momento de obtención de una medida de protección, ¿sí? Me metí en un tema difícil, las medidas de protección. Yo voy a contarle todos los pormenores. Como esto no va a quedar grabado, mentira, ahí veo que queda grabado, no importa. No creo que lo escuche todo el mundo igual. Pero bueno, voy a contar todo. Todo. Ustedes saben que cuando se empezó a trabajar en esta temática, hubo un cuestionamiento incluso de grandes procesalistas, que por supuesto me saco el sombrero y me pongo un traje, en la cual decían que, ojo, las medidas en violencia familiar no son medidas cautelares porque no tienen o no se interpretan los mismos requisitos generales de cualquier otra medida. Entonces yo escuchaba, iba a los cursos, a veces daban desayuno gratis, por eso iba y escuchaba. Entonces mi preocupación fue, en el 2000, qué viejo que estoy, 2014, dije, bueno, entonces las medidas cautelares en violencia familiar son diferentes. Tendría que echar mano a lo de principios generales de las medidas para poder analizarlo conforme a la temática y conforme
al derecho procesal. Está bien. Las leyes de violencia hablan de medidas de protección. Algunas hablan de medidas tuitivas, otros hablan de medidas tutelares, otros hablan de medidas preventivas. Pero al fin y al cabo, la estructura es igual que una medida de protección. A lo sumo tendrá una cuestión muy particular. Pero bueno, ya hace 8 años me preocupaba por eso. Por eso el primer libro que sale mío habla de medidas cautelares. Porque dije, sí, pongo este título. Pero después, un libro que salió mío de 2018 se llama Actualidad en las medidas de protección. Porque yo dije, ¿por qué? Si yo estoy hablando de un tema diferente, hablo de medidas de protección y uso las mismas herramientas, las medidas cautelares, pero conforme la temática. Vamos a fundamentar esto. Nosotros dijimos que las leyes de violencia familiar tienen aspectos sustanciales y procesales. Por ende, dentro de los aspectos procesales, las leyes de violencia familiar de cada provincia habla de medidas cautelares. Esto significa que si uno quiere aplicar una medida cautelar en violencia, tiene que sí o sí echar mano a la ley de violencia familiar. Prohibición de acercamiento, prohibición de contacto, exclusión del hogar, reintegro del hogar, restitución de efectos personales, cese de actos perturbatorios intimidatorios, son medidas cautelares. ¿Comparten los mismos requisitos que cualquier otra medida cautelar? Sí. ¿Qué es lo que cambia? El fondo del asunto, el fondo de la cuestión. Acá no es que yo voy a secuestrar un auto y no me importa si es Ivana, Analía o Carolina, sino que yo acá dimensiono también la vulnerabilidad que pueda estar sufriendo o padeciendo Carolina, Ivana o Analía, ya sea por tener una enfermedad crónica, por ser migrante, por tener 95 años, por tener una discapacidad física, por haber perdido un hijo por COVID hace un mes. O sea que yo empiezo a hablar de la vulnerabilidad como un criterio de decisión judicial. Claramente, esto, cuando yo hablo de una medida cautelar, desde el punto de vista general, prohibición de innovar, prohibición de contratar, perdón, mediar no innovar, anotación general de litis, división general de bienes, obviamente, no me va a importar si es Agostina, Verónica, María Teresa, pero en el procedimiento de violencia familiar, claramente el fondo del asunto, la sustancia del debate del asunto, marca claramente la cáscara procesal de la medida que se va a resolver. Sí, digo, pero en el caso que yo atendía aquella vez cuando trabajaba le habían resuelto esto, pero en este caso le habían resuelto esto. Cada plataforma fáctica es diferente. Los hechos son diferentes, por lo tanto, medida, tipo, duración y cantidad también van a ser diferentes y van en convergencia conforme al caso. Esto tenemos que tenerlo como himno nacional. No podemos desconocer toda esta cuestión, ¿sí? Por supuesto que me gustaría hablar de cada tema en profundidad, pero bueno, no nos va a dar el tiempo. Pero no es lo mismo hablar de una medida cautelar a esa mujer de 95 años que se presentó en el despacho de Fernanda que a esa persona que tiene una discapacidad que se presentó en el despacho de Milagro a hacer una denuncia. No es lo mismo. La intervención es diferente, las cautelares son diferentes e incluso si se resuelve una prohibición de acercamiento, en el caso que Fernanda atendió, en el caso que Milagros atendió, la interpretación de la medida en sí es diferente. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de medidas. Yo quiero dejar un espacio de preguntas por respeto a ustedes para poder seguir también debatiendo y no dejarle la cabeza como un tambor porque me imagino que ya se acerca la merienda después y vamos a querer más de uno tomarse una merienda, que ahora las meriendas se mezclan con almuerzos, viste que ahora vas a un lugar y te dan huevo frito, panceta, pero bueno, avancemos. Vieron que mi duda era esta, decir, bueno, discutamos, ¿son o no son medidas cautelares? Yo dije, son medidas, pero agreguemos la especialidad de la temática, no es un invento mío. Las propias leyes de violencia familiar proponen sus propias medidas. De hecho, si el juez o jueza quiere resolver una medida que no está enumerada expresamente en la norma, lo puede hacer, porque generalmente hay un último inciso de la ley de violencia familiar que permite que la autoridad judicial pueda resolver otra medida conforme a la circunstancia del caso. O sea, otra cosa, el juez o jueza va a resolver la medida conforme el tipo de violencia, lo dice el artículo 26.485.
Artículo 26 de la 26485 lo dice. Conforme el tipo de violencia y las circunstancias del caso, se van a resolver diferentes medidas. O sea que esto también ténganlo por favor en cuenta. Bueno, volviendo a lo mismo. Cuando uno empieza a estudiar esta temática, yo empecé trabajando en la Dirección General de la Mujer. Necesitaban una abogada para el turno noche. Me propuse para trabajar, obviamente necesitaban una abogada, pero yo tenía un interés en trabajar en la temática y entré a trabajar en el servicio nocturno, de 20 horas a 8 de la mañana. Claro, Cintia, eso habla de la naturaleza jurídica de las medidas. Santa Fe fue pionera de hablar de medidas autosatisfactivas. La Pampa, Entre Ríos, excelente, excelente, Cintia, gracias. Cuando trabajé en la Dirección General de la Mujer, empecé a atender turno noche. Actualmente trabajo turno noche, desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Cuando empecé a leer las diferentes leyes, porque yo, como todo nerd, se inventa tareas, se inventa estudios, leía a la noche las leyes de cada provincia. Estamos hablando 2011. Entonces leía que eran parecidas, pero yo siempre imaginaba que, claro, si estoy leyendo prohibición de acercamiento en Córdoba, es diferente que lea la prohibición de acercamiento en Santa Fe, en Misiones, Entre Ríos o Chaco. Totalmente diferente. Porque me imagino que las instituciones de seguridad y de atención y servicios que proponga cada provincia van a ser diferentes. En eso no me confundí. Pero cuando empecé a leer cada medida, empecé a entender, digo, bueno, si leo prohibición de acercamiento, que es una medida que está plenamente vigente, prohibición de acercamiento, me voy a dar cuenta que a lo largo de los años, en 2022 me di más cuenta que nunca, esa prohibición de acercamiento también se va reconceptualizando. Antes, por ejemplo, si leíamos las primeras resoluciones, prohibición de acercamiento a la casa y al lugar de trabajo, o al lugar de estudio de los chicos. O sea, no se contemplaba otros lugares, por ahí un supermercado, justo acompañé a mi hijo a hacer una excursión, no se contemplaba lugares. Hoy en día hay la prohibición de acercamiento, contempla otros lugares y habla de lugares de habitual concurrencia o no, diría, ¿no? En algunas resoluciones, ¿no? O sea, es para dar un ejemplo de cómo la medida de protección también se va reconceptualizando, se va reinterpretando. Dije prohibición de acercamiento, pero tímidamente en el 2010 apareció otra medida, a ver si alguien me ayuda, parecida a esta, a ver si alguien lo pone en el chat. Yo soy tipo maestro Ciruela. Saben que Ciruelo es un pueblo de España, Ciruelo es un pueblo de España, en la cual el maestro Ciruela era un hombre que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, y los chicos, para aguantárselo, para fumárselo, decían todo que sí, sí, sí. Entonces, esa es la historia, después búsquenla. Entonces quedó a nivel mundial la idea del maestro Ciruela. Porque el maestro hablaba y hablaba y hablaba, y los chicos, ¿entendieron? Sí, con tal de irse. Bien, Melissa, Eugenia, prohibición de contacto. A partir de 2010, yo puedo mandar un WhatsApp diciéndole a Angélica, Angélica, te voy a matar, te voy a cortar en pedazos. No voy a gastar un peso, no gasto mucho tiempo, 3 segundos, se ríe Angélica, 3 segundos y le dije, Angélica, te voy a matar. O te voy a prender fuego a Agostina. Claramente es un acto, una amenaza. O sea que la prohibición de contacto, gracias María Soledad, y gracias Giselle, gracias, fue apareciendo tímidamente. No es lo mismo la prohibición de acercamiento que la prohibición de contacto. Con la incorporación de las nuevas tecnologías, inclusive WhatsApp, viene de alguna manera de a poco esta medida con entidad autónoma, independiente. O sea que prohibición de acercamiento figura en las leyes, pero prohibición de contacto generalmente casi nunca no está. Si ustedes buscan la palabra prohibición de contacto en alguna ley de violencia familiar de la década del 90 y principio del 2000, no lo van a encontrar. Fue surgiendo claramente con una interpretación dinámica de las medidas. De hecho, Formosa en el fallo TAE habla específicamente del impacto de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, fallo TAE,
la T, la A y la E. Voy a ponerlo acá. Habla específicamente sobre el impacto que ha tenido las tecnologías en la temática de violencia familiar y qué significa vulnerar la integridad por este medio para la actora en situación de violencia como para la parte denunciada. O sea que la prohibición de contacto aparece incluso después en Río Negro, en Santa Cruz y en otras provincias le fueron dando más independencia a través de la jurisprudencia. Hoy no tenemos duda que la prohibición de contacto implica evitar cualquier acercamiento del orden psicológico. ¿De qué sirve que la prohibición de acercamiento? Yo no me puedo acercar a mi pareja, Verónica, si le estoy mandando mensaje, email, diciéndole, ah, te pusiste esa camiseta negra, ah, te ataste el pelo, ah, te pintaste, ah, sos una como las demás. Me acuerdo. Es de Formosa, Mónica. A ver, déjame a ver si lo encuentro. A ver. Estoy muy enganchado, no me voy a ir más. Miren que yo me pongo pesado, no termino más. Voy a estar con ustedes hasta las 10 de la noche. Igual tengo otra actividad, si no me quedo hasta las 10 de la noche con ustedes. Ahí lo voy a buscar. Ah, ya lo voy a encontrar. El fallo se llama Fallo Time. Igual yo escribí sobre ese tema. Vamos a poner prohibición de contacto, comentando ese fallo, ¿sí? Se los busco. Si me esperan un minuto, se los busco. Acá. Lo que encontré, yo ahora, eso el fallo tal no lo encontré, pero cualquier cosa por lo. Lo que encontré es los 3 tiempos, vieron que expliqué lo de 3 tiempos. Ahí está, que genia Gabriela, esa Gabriela, por favor, grande Gabriela. Gracias, ahí está, gracias. Es ese fallo fue señero, pero después, va a ser Marcelo, Río Negro, Chipoleti, también trajo un montón de ese material. Santa Cruz también, incluso cosas de Mendoza, han traído también ese tipo de jurisprudencia tan interesante y tan rica que habla de prohibición de contacto. Pero después vienen otras medidas. Hay una medida que siempre la tienen como, vieron, como alguien que se enganchó mal, de decir, bueno, ¿qué hace esta medida acá? Sí es obvio que el procedimiento de violencia familiar apunta a eso. Cese de actos perturbatorios e intimidatorios. Uno piensa que es una medida bajas calorías, light, que es una medida muy tranquila, muy vegana. Nada que ver. El cese de actos perturbatorios e intimidatorios marca el espíritu de las leyes de violencia familiar. Es la puesta en freno, junto con otras medidas, destinadas a activar los mecanismos institucionales, llámese comisaría, llámese organismo de atención, llámese lugares de atención terapéutica, para poder de alguna manera frenar la situación de violencia. Nunca desmerezcamos la medida de cese de actos perturbatorios e intimidatorios. Por ahí Marcelo está haciendo una pregunta, ahí yo, ¿querés hacer la pregunta ahora o querés esperar un poquito? Ahí Marcelo, guardá la pregunta que ahora la hacemos. Bien. O sea que este cese de actos perturbatorios e intimidatorios claramente marca el eje del espíritu de la ley de violencia familiar. Aparecen otras medidas un poco más desde el punto de vista mucho más coactiva, desde el punto de vista decisorio. Exclusión del hogar y reintegro del grupo familiar. Esto también hay que empezar a marcar los diferentes parámetros de exclusión del hogar, ¿sí? Esto lo voy a buscar, porque no voy a quedarme contento, sino la exclusión del hogar es una medida que, por supuesto, es una medida intrusiva para el denunciado que ha sido excluido, pero es fundada cuando ha existido situaciones de violencia en el grupo conviviente y no, en este caso, el juez o jueza debe poner una puesta en freno, para, de alguna manera, frenar esta situación de violencia y alejar al agresor de la vivienda, ¿sí? Cuando hay un contexto de violencia. La finalidad es una finalidad tuitiva, protectora, no es una finalidad patrimonial.
Por más que el hombre diga, la casa es mía, mi plata no vale, la casa es mía, yo tengo la escritura, tengo el boleto de compraventa, bueno, perfecto. En realidad, amable, primero agradecer con mucha... Esperen que me salió la voz esa horrible que es mía. Perfecto, ahí va, ¿eh? Acá hay una charla que yo di hace un tiempo específicamente explicando sobre, ahí la van a ver, de YouTube, sobre la exclusión del hogar. Cómo han cambiado los parámetros jurisprudenciales en exclusión del hogar. Porque en este caso va a decir, bueno, señor, usted huyó en contexto de violencia. Se pide la exclusión del hogar como medida. Si el juez o jueza funda la exclusión del hogar, no es una cuestión patrimonial que pueda en este caso contestar o relegar el denunciado, sino tiene una finalidad protectora. O sea, no es que se va a quedar ahí eternamente. La exclusión del hogar tiene que tener un plazo. Y ese plazo debe también, de alguna manera, ser acorde a la circunstancia del caso, ¿sí? Restitución de efectos personales. Fíjense, acá les voy a dar otro ejemplo. Cómo cambian la medida en sí, desde lo terminológico es lo mismo, pero cómo va cambiando la interpretación. Restitución de efectos personales. Puede pasar esto. Dos cosas interesantes. Primero, vamos a usar otra actriz, Alejandra. Alejandra. Usamos a Alejandra. Huye de un hogar en contexto de violencia. Estuvo de novia conmigo. Nos pusimos de novio y le digo, ¿hace cuánto nos súper enganchamos? Al mes venite a vivir a mi casa. Vivimos juntos. Un episodio de violencia física y psicológica y sexual, huye Alejandra. No pide la exclusión. Alejandra va a ir a vivir a donde estaba con sus padres, tiene un lugar aparte. Lo que pide es que le restituyan sus efectos personales, que se le devuelva sus libros, su documentación, su medicación. Alejandra tiene una enfermedad crónica que necesita consumir una medicación. O sea que fíjense lo importante, gracias Nadia, muy amable, lo importante de la medida. Uno agrega dramatismo, pero obviamente esto es todo mentira, ¿eh? Alejandra es una actriz, todo mentira. Claramente, bueno, ahí Gisela está enganchada con la charla, ahí agrega cosas, está buenísimo, pero por supuesto que tiene que ser operativa esta medida, tiene que ser acompañada por personal policial, tiene que ser acompañada, si lo amerita y si ella está de acuerdo, con la figura del acompañante. La puede acompañar su madrina María Teresa, la puede acompañar su hermana Linda, su hermana Susana, la figura del acompañante del artículo 25 de la 26.485. Alejandra tiene que estar fortalecida, porque imagínense yo gritando, ya soy gritón, aparecen en mi casa para que le restituya los efectos personales. ¿Quién es Alejandro? No, estuvo conmigo, sí, fue un cuero que me comí hace 2 meses. Fue agresivo, simbólico, de todo tipo. Alejandra va asustada, va abrazada con Linda, Susana, y no le devuelve la medicación. Ese es el primero. Segundo, puede pasar esto, que el denunciado, excluido del hogar, pida que se restituyan sus efectos. Entonces, claramente se puede dar lugar a esto siempre y cuando se cuide y sean medidas diligentes, porque puede pasar que él arreglaba computadoras, dejó una computadora para arreglar y fue excluido del hogar. Entonces, en este caso, pido que me den ese material para poder seguir trabajando, pero obviamente, si el tipo quiere eso para acercarse y ejercer violencia, ahí está el abogado y la abogada para tomar todas las medidas diligentes para evitar este tipo de situación, ¿sí? Pero fíjense, insisto, fíjense esto, la restitución de efectos personales ha cambiado tanto que se lo ha utilizado incluso para restituir mascotas, animales. En un fallo de Chaco, Barranqueras, se utilizó la medida para pedir la restitución de las 2 perras de la mujer en situación de violencia, que habían sido retenidas por el agresor. Fíjense cómo una misma medida es utilizada y reinterpretada en torno a los animales de la casa, del hogar, ¿sí? Ahí se suma el tema del derecho animal en este contexto. La jueza Polisi, que es la jueza de Gualeguay, de Entre Ríos, también sumó algo vinculado al derecho animal en contexto de violencia y habló también de la producción de acercamiento. No solo creo que a la señora, sino también a las mascotas, porque él había agredido a las mascotas o algo similar. Las medidas van variando, van cambiando.
Pero viene otra medida. En este caso se acreditará, se verá la forma, se preguntará. Acá no hay que tener problema la pregunta, la repregunta. Si hay una situación de maltrato, por más que sea de uno, hay que resguardar esos animales. Ustedes pensarán, esto es un tema mínimo. ¿Saben la cantidad de casos en los cuales están involucrados los animales? Incluso hubo un caso de los primeros que atendí, perdón si me pongo en trágico, que el señor, ¿vieron esas perras grandes? No sé si era el pastor alemán. La tiró por el balcón, de un 10º piso por ahí. Yo, imagínense, tengo la piel de gallina ahora, yo te digo, matame a un amigo, pero no me mates a mi perra porque me muero, mi coca, si le llega a pasar algo, me muero. Le tiró la perra, eso en una denuncia de violencia, imagínense cómo impactó, delante de los hijos menores de edad. Imagínense en la vulnerabilidad. O sea que no quiero hablar de este tema porque me interesa mucho, pero expuesto claramente al agresor. Más allá de acreditar o no la titularidad, es decir, en este caso la pertenencia o no de ese animal, que también da mucho para discutir. Aparecen otras medidas. Estas medidas son atinentes a los derechos de esos niños, niñas y adolescentes. Cuidado personal, régimen de comunicación, alimentos provisorios. Yo siempre digo esto, porque también quiero dejar lugar a las preguntas, porque si no, es una falta de respeto que yo no les deje lugar a las preguntas. Que hay una biblioteca, Darío, que tenés ahí, hermosa biblioteca, ahí está, muy bien, ahí chusmeando la biblioteca de Darío. Fíjense. Diego, el denunciado tiene derecho a ver a sus hijos. Entonces yo digo, claramente sí. Mi principio general es sí. Obviamente el derecho de comunicación es dual. No es solamente para ese niño, niña, adolescente, sino también para ese progenitor. Sin embargo, ojo, cuando hay un contexto de violencia familiar denunciado, con intervenciones, con informes profesionales y demás, y hay un riesgo vigente y patente, claramente, lo dice la propia ley de violencia familiar, se puede suspender ese régimen de comunicación dado este contexto. Esto no puede ser eternamente porque podría afectar los derechos y la integridad de ese niño, niña, adolescente. Diego, quiero la tenencia definitiva, como me pasó el otro día. Quiero la tenencia definitiva. Le digo, no, señor. El procedimiento de violencia familiar hoy habla de cuidado personal. El cuidado personal es tenencia. Podrá dar un cuidado personal temporario por un tiempo, como cualquier medida de protección, justificando directamente ese cuidado personal en virtud del contexto de violencia denunciado, anoticiado al organismo receptor de la denuncia. Alimentos provisorios. Lo pido y el juez o la jueza me dice, vamos a usar a ver alguna. Lo pido y la jueza Cintia Cardoso dice, pido alimentos provisorios y me dice, dado lo acotado de la materia, ocurra por la vía que corresponda. Haga alimentos aparte. Cintia, terrible, no se capacitó nada. Yo le digo, doctora, por favor, la propia ley de violencia familiar, dentro de las medidas, habla de fijación de una cuota de alimentos provisoria. Yo estoy pidiendo alimentos en este contexto de violencia, bajo este procedimiento y con estos lineamientos procesales. No estoy pidiendo la fijación de alimentos definitiva. Estoy pidiendo que en virtud del contexto denunciado, pida una medida enumerada en la norma. Y si no hubiese estado enumerada en la norma, también la puedo pedir. Fijación de una cuota de alimentos provisorios, lo tiene la ley de Córdoba, la ley de Santa Fe, la ley de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley de Provincia de Buenos Aires, artículo 7, lo tienen. O sea que tengamos en cuenta eso también. Y justifico lo que me dijo la doctora Cardoso en ese despacho. Dado lo acotado de la materia, sí, es acotada la materia, porque es un procedimiento en el cual pido una medida cautelar. O sea que, por supuesto, no hay contestación de demanda porque no es demanda por parte de la otra parte. Yo estoy pidiendo alimentos provisorios. Es el pago. Acredito un vínculo. Necesito alimentos. Y hay una situación de violencia, denle lugar a la fijación de una cuota de alimentos provisorios. Más allá de lo que yo quiera agregar, del tapiz que yo quiera agregar. Dice, dado lo acotado de la materia,
me dijo Cardoso, Cintia, la doctora Cardoso, ocurra por la vía que corresponda. Yo estoy pidiendo una medida de fijación de un alimento provisorio temporal en este procedimiento. Es la vía correspondiente. No puedo dilatar el pedido en un procedimiento de alimento definitivo cuando hay un contexto de violencia y los alimentos apremian. Y la violencia económica, como negación de alimentos, es un tipo de violencia. O sea que tengamos en cuenta, Cintia ahí se defiende, ahí Cintia Cardoso, la vamos a atacar, no, mentira. O sea que tengamos en cuenta esa cuestión también, ¿sí? Yo, ahora sí, me voy a poner pesado, porque si no, no termino mal. Yo quiero dejar lugar a las preguntas, pero no olvidarme de agradecerles, ¿no? De agradecerles realmente la cantidad de personas, 167 personas que se quedaron más de una hora y media charlando. Vamos a hacer lugar a las preguntas. No me empiecen con el ejemplo, yo tengo un campo en el Chaco, porque todos tenemos un campo en el Chaco. No vengan con casos particulares porque no terminamos más. Hagan preguntas generales. Pero muchas gracias a la doctora Cocha. Voy a dejar mi Instagram, que estoy sumando seguidores. Doctor Diego, yo los invito a todas mis charlas gratis, eso me comprometo. Todas mis charlas, todas las capacitaciones que yo doy, las doy gratis, se ofrecen gratis, y ahí tienen doctordiego.oscar.ortiz el Instagram. Así que ahora los escucho, las escucho, pregunten lo que les parezca, lo que quieran, y de mi parte muchísimas gracias, y bueno, y un aplauso para ustedes, por supuesto. Gracias. Doctora Cocha, la dejo a usted para que modere las preguntas. Muchísimas gracias. Pregunten. Ahí, Agustina, habilitate el micrófono, por favor. Así ya, así te fijas las preguntas. Bueno, ahí hablan de la mediación. Cuando hablamos de un contexto de violencia de género familiar, la mediación no puede tener lugar porque está prohibida. Artículo 28, último párrafo de la 26485, y las adhesiones provinciales de cada provincia en nuestro país. En este caso, si hay una violencia de género, no se puede mediar porque la posición de las partes están claramente en desigualdad. Hay una indubitable desigualdad de poder. Esto se ve claramente. En un contexto de violencia se quiere mediar alimentos y le ofrecen por los 3 chicos 1.000 pesos, y la otra parte agarra como por el miedo de decir, sí, ya está, no importa, yo me arreglo, pido préstamo, yo me arreglo. O sea que también analicemos el tema de la mediación en este contexto como algo inadmisible. Empecemos a analizar, a profundizar, y si alguien no está de acuerdo, por supuesto, hay que seguir analizando y preguntando. ¿Habrá otra pregunta? Agos, ¿te habilitas el micrófono o no se puede? Ah, te tienen que habilitar. A ver, Melania. ¿Alguien la puede habilitar? Ah, me parece que no. Sí, No claro, importa. Sí, ahí estamos. Ahí ponela. ¿Estaban tomando mate ahí con factura? No, ya quisiéramos. ¿Viste? Estaba yo silenciada. Por favor, Agostina Cocha, yo también la silenciaría a la doctora. No, mentira. Ahí va a poder Dale. habilitar el micrófono. Por favor. Dale, Agos. Ahí te habilita. ¿Eh? Ahí ya está habilitada. Agos, ahí habilitate. No se puede, ¿eh? No, buenas tardes, perdón. Mientras se habilita la doctora. Ahí estamos. Dale, Una Nicolás. consulta. ¿Qué tal? ¿Quién está hablando, perdón? Nicolás Suárez está hablando. Nicolás, dale, avanza con la No, pregunta. mire, Doc, yo sin entrar en casos particulares que me han tocado en el estudio, a mí me toca en el juzgado que estamos de paz, dentro de la provincia de Buenos Aires, un juez que no está, como ustedes hacía el paralelismo, tan preparado o con tantas ganas de prepararse en temas de género. Y mi consulta, o en realidad un poco lo que suelo hablar con algunos colegas que se dedican al tema es, el proceso, bueno, es express y tiene que ver con esto que usted explicó también de las medidas y todo que podían ir saliendo. Pero en ningún momento, y me ha pasado de denuncias sin mérito,
se busca la verdad como en otros procesos judiciales, ¿no? Entonces mi duda va por ahí. ¿Qué se hace en un caso en el que viene un cliente, un masculino, un acusado de violencia, por ejemplo, y te dice, mira, es falsa la denuncia? ¿Sí? Porque en los casos que yo conozco de ese estilo, no se ha dado que el juez le haga lugar a ninguna pericia, que se haga ningún tipo de, por más que se ofrezca y se ofrezca, por esto que usted decía, de que por el carácter del proceso vaya por la vía que corresponda. ¿Se entiende la pregunta? Se entiende. Igual tengamos en cuenta que en este procedimiento de violencia familiar, como en cualquier procedimiento cautelar, no hay producción de prueba. No hay producción de prueba. Por eso es importante, desde el órgano receptor de la denuncia o los que elaboran los informes técnicos iniciales, desde el punto de vista interdisciplinario, evaluar el riesgo. Esto pasa en Capital o en algunos lugares de provincia de Buenos Aires. Evaluar el riesgo a los fines de dar lugar o no a una medida. Puede ser que se hace la denuncia, se realiza el informe y el juez o jueza considera que no hay riesgo y no resuelve ninguna medida porque no encuentra el asidero legal correspondiente. Igual, ojo con esto, Nicolás. A veces pasa que los colegas quieren atacar el mecanismo procesal cuando hay un caso en el cual, para eludir una acción de fondo, recurre al procedimiento de violencia familiar. O sea que esto pasa, no lo digo por vos, pero pasa a nivel general, como diciendo, entonces no sirve. Pero sabemos que en cualquier medida cautelar es inaudita aparte. Hay en este caso una postergación de la bilateralidad de la audiencia, en donde el denunciado después contestará y tratará de acercar elementos para hablar de que no hay riesgo por el cual la medida tenga que tener asidero o tenga vigencia. O sea que tengamos en por cuenta... eso, yo lo que digo es, yo entiendo perfectamente el carácter urgente de las medidas, es decir, vos, cualquier persona, cualquier mujer o cualquier familiar, como bien explicó usted, se acerca a una comisaría de la mujer y dice, una comisaría de familia y dice, estoy sufriendo violencia y enseguida tiene que salir a cautelar. Igual, Nicolás, ojo con eso, perdóname. Sí. No tendría que ser así. Yo hablo conforme la temática. Cuando uno toma un caso, no puede con una pregunta simple y sencilla y cerrada resolver una medida cautelar diciendo, pero esto es urgente. Uno tiene que preguntar, fíjense que cuando arranqué la clase hice algunas preguntas muy sencillas que faltaban más para poder enmarcar un poco el caso, para poder dar lugar al cauce procesal para obtener una medida. Yo no puedo, ojo, yo no puedo explicar, decir, vino una señora, me dice, acá me maltrató mi pareja y ya directamente saltó la medida, porque eso realmente, esa práctica requiere una pregunta abierta, requiere una intervención interdisciplinaria y requiere una escucha activa, ¿sí? Porque vos imagínate, vos decís, bueno, se juntaron a arreglar un tema de un acuerdo de bienes, cuando había un contexto de violencia, termina el señor apuñalando a la mujer en el vestuario, ahí en el vestíbulo, de cuántas puñaladas, pero cuando uno de fondo dice, se juntaron, tenían mucha plata, se juntaron para arreglar los bienes. Entonces, y cuando hay un contexto de violencia muy crudo, también hay que visibilizarlo. Por otro lado, perdón, sí. Diego, te puedo interrumpir, yo te escuché muy atentamente, bueno, toda la hora y media, y creo que las 170 personas también. Quiero destacar algo que me pareció fantástico, que hiciste hincapié en las personas con discapacidad y en los adultos mayores. ¿Por qué? En los adultos mayores pasa que las mujeres tienen naturalizado el tema de la violencia, ¿sí? Se van muchos años de sometimiento, ¿sí? Entonces creo que como abogados es clave que tengamos una escucha activa, ¿sí? Más que nada los que nos dedicamos a violencia, que tengamos una escucha activa, respetuosa, que no la tengamos a la gente como un simple cliente más, ¿sí? Yo creo que es clave prestar atención, y sobre todo en los adultos mayores, como está tan naturalizado, por eso es tan común en las mujeres adultas, tanto maltrato, sí, que cuesta más salir de esos círculos de violencia, y es muy grave y es tremendo, porque no solo son círculos de violencia por sus parejas, sí, sino también muchas veces por parte mismo de los hijos, sí, o de los parientes con los que ellas terminan viviendo, porque les sacan partes de sus jubilaciones, están completamente sometidas, y les cuesta muchísimo romper esos lazos y salir, porque estamos hablando de personas adultas, mayores, con alguna enfermedad o con alguna discapacidad, ¿sí? Entonces es clave, lo que bien decía el doctor, haciendo estos juegos y estos ejemplos, preguntarles a ustedes
¿qué harían? ¿Toman o no una denuncia? Por supuesto que sí. Y la gravedad en las mujeres grandes, ¿sí? Cuesta mucho salir, ¿sí? Cortar esos círculos, salir, que te escuchen, volver a vivir y tener una vida tranquila, cuesta. Y hay muchísimos femicidios, ¿sí? En personas adultas, en adultos mayores. Entonces, prestemos atención a todo. Yo quiero darles herramientas, quiero que se lleven herramientas, ¿sí? Y que sepan que la violencia de género está no solo en las mujeres de mediana edad, de 30, de 40, de 50, las sufren todas, ¿sí? Y las adultas, las más grandes, las que pasaron los 60 y vivieron toda su vida en un entorno violento al cual ellas están súper acostumbradas y lo normalizan y lo ven como algo que está bien porque naturalizan la violencia, ¿sí? A esas personas hay que prestarles mayor atención. Y, A vos, sí, perdón porque contesto. Sí. Claramente, ahí se armó un debate en el chat. Claramente, si hablamos de maltrato a personas mayores, hablamos también no solo de mujeres y de hombres. Pero si hablamos de un contexto de violencia de género, estamos hablando de mujeres en donde hay una recomendación general de la CEDAW, la número 27, que habla del tratamiento de las mujeres mayores e incluso desde el punto de vista económico. Esto lo podemos ver claramente, el tema del punto de vista productivo, pero el maltrato a las personas mayores a nivel general se da no solo con mujeres, sino también con hombres. Claramente, eso no lo podemos discutir. La violencia familiar se da también contra mujeres y contra hombres. Pero no podemos desconocer la situación de violencia, el contexto de violencia de género que pueda padecer una mujer o un hombre. Por supuesto, Adriana está peleadora. Adriana, ¿dónde está Adriana? Peleadora, ahí está. También, por supuesto, la violencia se da, por eso fíjense que la charla apuntó todo. Hablamos de niños, niñas y adolescentes, pero obviamente uno tiene que fijar criterios protectores en esos niños, niñas y adolescentes. Doctor, y en ese contexto, en ese contexto era mi consulta, que quedó ahí como medio en el aire porque justo la doctora empezó también con el tema de los adultos. Perdón, pero que me pasó hace poco con un caso, un día domingo, que no era un caso mío, era de otra colega, donde esta colega, yo estoy también en la Comisión de Género del Colegio de Abogados de Córdoba, ¿sí? Y esta colega me comparte la foto de una persona mayor del interior golpeada por el hijo. Y a lo cual atiné a decirle dónde tenía que denunciar, qué medidas, qué se podía hacer, ¿sí? Lo cual me parece que es gravísimo y quiero que todos abran sus cabezas hoy, ¿sí? Y se lleven estas herramientas y que sepan que no solo es la mujer, que está muy bien que Diego incluya los hijos, los menores, los discapacitados, incluyamos a todos, ¿sí? Y que nos dediquemos al estudio en todo, en las diversas formas donde se ejerce la violencia, ¿sí? Y también es clave, como lo explicó Diego, tomemos de base la ley que tenemos, que nos rige en cada provincia, pero no nos olvidemos que tenemos leyes nacionales y todo un marco normativo internacional, que ahí bien lo mencionaba el doctor, que nos ampara, ¿sí? Entonces, si vamos a dedicarnos a estudiar violencia, sepan que es súper, súper amplia y da para mucho, ¿sí? Los dejo. Sí, es el tema así, mira, ahí yo entiendo, Nicolás, lo que vos decías, ahí, Nicolás, no lo quiero interrumpir. Sí, pregunta, Nicolás. No, a ver, mi tema, usted explicó clarísimo todo en cuanto a, y bueno, y ahora la doctora agregó específicamente sobre adultos mayores, sobre familiares, todo. Yo lo que digo es, por lo menos acá y en las ciudades aledañas, yo vivo en el interior de la provincia de Buenos Aires, me pasa de hablar con colegas que vos vas a la comisaría y sale la perimetral, sale todo, y después el proceso queda así. Se da intervención a niñez de cada municipio, se da intervención a género de cada municipio, que acá funciona así, y bueno, se van dando las cautelares una tras de la otra, en ningún momento se busca la posibilidad de verdad o no, sino que bueno, eventualmente se archiva. Insisto con esto, acá no hay producción de prueba por eso. En ninguna vía cautelar. De última, habrá posibilidad de en la audiencia recabar información o los miembros del equipo técnico poder recabar información para plasmar en sus informes. Pero acá, imagínate, si hablamos de un proceso de carácter urgente,
es imposible que nosotros produzcamos prueba testimonial, informativa o convencional como cualquier otro proceso ordinario. Eso, lo que no estoy diciendo es que lo que no me parece es que decir una palabra lleva una medida y después no se haga nada. Las Bueno, medidas entonces, se a deben eso voy. seguir. Esa es Sí. la pregunta mía. Si una persona, porque cuando la denuncia está bien y el contexto se da y se cumple, está perfecto, porque se cuida y está perfecto. Ahora, una persona, a mí viene una persona, tanto varón o mujer, y me dice, mira, la denuncia es falsa. Yo lo que digo es, si en ese proceso no se puede dilucidar, porque como te digo, por lo menos acá en la zona, pasa que se va para adelante, en ningún momento te dan la opción de dar tu posibilidad o lo que sea, y ya se te hizo una denuncia, una acción, como usted explicó, procesal. Entonces yo lo que digo es, en ese contexto, ¿por dónde se va? ¿Se entiende? Por una cuestión de daño en cuanto al honor, no sé, Recién se como habló, defensa, recién se a habló, la falsa denuncia, digo. sí, recién se habló. Igual en la temática, hablar de falsa denuncia es una mala palabra porque en realidad es un concepto que viene de la década del 90. Hablar de falsa denuncia, como se dice ahora, toda denuncia de violencia es falsa, son todas mentiras, eso es un riesgo grave, porque hablar de denuncia falsa de violencia, había que también repensar el concepto en sí, que podría ser una denuncia que no condice con lo que en realidad está pasando. Ojo con eso, ojo, yo como consejo siempre digo, ¿no? Ojo con los términos en la temática, ¿no? Porque a veces los propios términos en la temática, más que los que trabajamos en esto, tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Mucho ese cuidado. A veces a mí también me ha pasado de decir, bueno, esto lo trabajo de esta manera y no era así. Frente a todo esto, hay algo que se preguntó, el tema de la cesación del riesgo. El denunciado en violencia tiene que aportar elementos desde los hechos, desde lo que ha pasado, desde lo que sea, cuando, por supuesto, posterior a la medida, que sabemos que es una vía cautelar, y en base a eso puede ir o el levantamiento de la medida o decir, no hay medida por el cual hay que resolver. Acá no tiene que haber medida porque no hubo riesgo. Hay una ausencia de riesgo. Yo no me acerqué a esta persona, no me contacté con esta persona. O sea que no hay riesgo. ¿Por qué tendría que haber una medida de provisión, acercamiento y contacto hacia mi persona si no hay ningún tipo de riesgo? Obvio que si yo como denunciado digo, eso, no hay riesgo, pero en realidad ella es una rápida y anda con todos los hombres, claramente esto es violencia simbólica. Como pasó en una demanda de alimentos, es decir, no le voy a dar plata porque ella se va a gastar plata en el boliche con sus amigas, esto claramente es violencia simbólica. Pero me pongo a pensar, por eso insisto, en repensar el concepto. Recién Agostina, la doctora Cocha, habló del maltrato de las personas mayores. ¿Cuántas mujeres mayores que denuncian a sus hijos dicen el 10% de lo que en realidad le pasó? Y eso tampoco puede ser obstáculo para la obtención de una medida. ¿Cuántas mujeres con el tema de tener miedo de ser desleal con su hijo, de decir, no voy a denunciar a mi hijo, y a veces hay situación de violencia sexual hacia personas mayores? O sea que fíjense la complejidad que tiene también hablar de esta cuestión. Tal vez ahí, Nicolás, tendríamos que ajustar siempre cómo recibe la denuncia, qué prácticas profesionales se hacen al inicio de la intervención, cómo intervino la psicóloga del equipo, cómo intervino la trabajadora social, o de qué manera se encauzó el procedimiento. Pero, por supuesto, cada caso implica un desafío y un debate claramente interdisciplinario. Eso no tengo duda. Pero me pongo a pensar nuevamente en el caso que planteaba la compañera hoy. Si aparece una persona con una discapacidad de un gran porcentaje y lo que dice no es claro, pero hay algo que dice que tiene una cierta veracidad o una verosimilitud en el derecho, dirían las medidas. Eso no daría lugar a la obtención de una medida, por más que lo que ha dicho esta persona no es tan claro, no es tan patente, pero por ejemplo hay una lesión visible. Entonces, hay tanto, es increíble también la propuesta del procedimiento. Ahí Ana Karina hace una pregunta. Yo tengo acá un artículo sobre ese tema, Ana, buscalo, Ana, búsquelo ahora. Yo escribí en el Diario Digital Femenino cuándo finaliza el procedimiento, cuándo culmina el procedimiento de violencia. Yo no puedo decir que el procedimiento culmina con un archivo o con un desistimiento, porque en realidad, si el desistimiento obedece a un acto involuntario, totalmente contrario a una protección de esta persona, entonces no puedo yo concluir el procedimiento de esta manera. Doctor, ¿querés que veamos si alguien más tiene alguna pregunta? ¿Se anima a hacer alguna pregunta ahora? Y así ya damos por concluir y te liberamos. Hola, ¿yo podría hacer una consulta? Noelia.
Hola, doctor, un gusto. El tema es el siguiente, tengo, en realidad no tengo, pero lo traigo a debate. No vengan con Adulto ma- con el campo en el No, no, Chaco, no, ¿eh? no tengo el Chaco. Adulto mayor, no importa el género, vive con uno de sus hijos. Tampoco importa el género. Por una enfermedad grave que obviamente lo tiene postrado. Y otro de los hijos le interponen han tenido violencia, por ejemplo, hacia ese padre o madre, e interponen una revinculación, una medida de régimen comunicacional. Digamos, ¿cómo se hace? Para una persona que no se puede trasladar, está claro, ¿no? Y tampoco puede ingresar a la casa porque tiene una restricción contra el hermano, por ejemplo. Digo, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo evalúa, primero, cómo yo como abogada, más allá de aportar las pruebas de la denuncia, impido que ese padre o madre tenga contacto con los otros hijos cuando hay en la familia o en la casa en la que vive un problema de violencia entre hermanos? No sé si me explico. Sí, muchas veces pasa que cuando los lugares en los cuales se podría hacer el encuentro es hostil, se puede nombrar, hay trabajadoras sociales que van a puntos de encuentro específicos para poder lograr acercar el contacto, por ejemplo, de un hermano con otros. En el caso que yo les comentaba de la guarda, que lo tuvieron los tíos, creo que es un caso de La Pampa, de General Pico, él quería ver a sus hermanas, pero como su hermana vivía con los progenitores que lo habían agredido física y psicológicamente, la hermana también quería verlos. En este caso, se puede nombrar un tercero, fíjense la figura del acompañante, o algún referente, o algún profesional del trabajo social, para que pueda de alguna manera acercar algún tipo de encuentro, ¿no? Eso yo digo, esto es como una propuesta, porque en realidad la medida siempre tiene un viso operativo. Ustedes dicen, bueno, Diego va a hablar de provisión de acercamiento. Yo puedo dar el concepto de la norma leyendo el artículo, pero cuando uno habla de darle operatividad, ahí viene claramente la circunstancia del caso, la gravedad del mismo. Entonces, la gravedad del mismo. ¿Qué ha pasado para llegar a este punto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Menores de edad que denuncian por sus propios hermanos que son maltratados y han huido a la casa de un tío. O sea que imaginemos también el escenario de violencia familiar muchas veces cambiante. Y que sea cambiante no significa que sea desconocido o que sea algo falso o no correcto. O sea que uno también tiene que ir reviendo esas cuestiones. El primer caso de violencia que atendí en provincia era un caso de Ranela. Cuando lo atiendo al señor, iba por el denunciado yo. El señor, hablé con el señor y el señor en la propia audiencia, cuando la mujer reconoce, cosa que no me había dicho a mí, que había llevado un balde de nafta, lo tiró en la cama y tenía un encendedor y con eso lo amenazaba. Imagínense que eso amenazaba a su pareja, un señor de 80 y algo de años. Eso aumentó la gravedad de la situación. Por supuesto, se amplió la provisión de acercamiento, se amplió la medida y el señor tuvo que ir conmigo acompañado de una pericia psiquiátrica y una pericia psicológica en un juzgado de Quilmes. O sea que claramente aumentó el termómetro de la violencia. Por eso, digamos, los escenarios en esta temática son cambiantes. Y yo no puedo decir que no puedo desconocer esa situación, ¿no? Ahí me pongo a hablar, la veo a Adriana y me pongo a pensar también esa perspectiva también de niñez y adolescencia. Por eso yo les decía, empezar a ver analizar ese marco normativo. ¿Se acuerdan que les expliqué los dos marcos normativos? Para poder entender bien cómo intervenir. ¿Saben lo que pasa cuando hablamos de niñez y adolescencia y marco normativo? Que los marcos normativos de niñez y adolescencia generalmente siguen un sistema mixto, administrativo-judicial. Vieron que le dan intervención a los organismos locales y todo lo demás. Y el marco normativo de las leyes de violencia familiar es un marco judicial. O sea que empecemos también a analizar y a trabajar. Hay un artículo de Marisa Herrera, María Victoria Famá, muy interesante sobre ese, habla de cruces y tensiones. Es increíble el tema ese. Yo he dado muchas actividades con respecto a esos temas, pero bueno, en este caso nos lleva a dar unos lineamientos generales. Pero me parece eso, Noelia, para recontestar la pregunta, de decir, bueno, fijar a ver qué propuestas se dan
en torno a resguardar la integridad psicofísica de ese joven que se ha ido, retirado en violencia, y quiere ver a sus hermanos, quiere ver a sus hermanas. Eso también. Diego, muchísimas gracias desde la universidad, desde mi comisión, que es la verdad que tenerte en nuestro primer conversatorio ha sido un orgullo. Has tenido a 170 personas ahí durante hora y media. Yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, por la claridad. Recibo solo mensajes felicitándote, así que nada, estoy muy feliz. Vamos a volver a tenerte este año. Yo quiero el presencial, yo vi la foto de la facultad y es Tenés hermosa. que venir a nuestro campus. Igual ya no quiero más nada, ni sexo, nada. Estás invitado al campus, así de paso te hacemos un tour por acá, por Córdoba, invitadísimo, desde, bueno, con Cristian Altavilla, el director de abogacía, gracias, con Agos Cataño y Melania que nos han hecho ahí el soporte, gracias por el material que nos compartiste, nada, solo palabras de agradecimiento y felicitaciones, porque ha sido una tarde hermosa donde nos has dado todo tu conocimiento y bueno, felices acá de todos lados, porque no voy a decir que somos solo cordobeses, tenemos de todas las provincias nuestros queridos colegas que nada. Agos, igual yo estoy orgulloso del interés de los colegas de preguntar, de discutir. Yo lo disfruto, por eso insisto, yo levanto la voz por una pasión que tengo por la temática. Me encanta hablar. Sabés que somos dos, que yo te sigo hace un tiempo. El año pasado diserté con vos para el Colegio de Abogados y ya ahí ya estuvimos. Y por eso quería que estés vos en este primer conversatorio nuestro. Gracias inmensas, doctor. Me invitaron a Mina Clavero, así que voy a ir a Mina Clavero. Pero bueno, en serio, muchas gracias, gente. Hay mucho material gratuito mío y hay muchas charlas también donde yo cito mucho fallo, todo. En realidad me gusta mucho a mí el derecho procesal, hablar en violencia y derecho procesal, porque es algo que creo que es la clave para poder desarmar esto. Así que me encantó las preguntas, todo el interés, todas las ganas de debatir y de seguir. Así que mis charlas dependen de ustedes. Déjame que les cuente que tenés el libro que es de violencia económica, la cual sufrimos muchos. Es un libro fantástico del doctor Ortiz, así que bueno, nada. Te seguimos por Instagram, Doc. Gracias, Agos, gracias, Melania, gracias a todos. Gracias a todos los que participaron. Gracias, ahí el colega se quedó, gracias a todos, gracias a los colegas. Colegas varones, implíquense, por favor, porque la violencia de género no estoy hablando que la violencia de género sufran los hombres, porque no, yo me dedico a esto. Pero colega, cada vez más empecemos a pulir los colegas varones, no es una cuestión femenina de mujeres, de polleras, nada que ver. Tenemos que tener una visión de protección, una visión intuitiva, así que agradezco a los colegas que se han sumado, discutamos, charlamos, tomamos café, tomamos mate, nos juntamos con una pizza, pero hay que seguir analizando las cuestiones y las estructuras del procedimiento con esta perspectiva de género. Así que gracias, Agostina, y gracias a todos los colegas que se han quedado a participar. Así que tienen un montón de material para ver. De mi parte, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahora sí, Miranda. Gracias. Gracias. Gracias por sumarse. Nos encontramos pronto. Gracias, profes. Buenas tardes a Gracias, todos. doctor. Gracias a todos. Gracias, Agustina. Gracias, Melania. Gracias, profe. Nos vemos. Chao. Chao, gracias. Chao, Fernando. Chao. Hasta pronto. Estoy como el jardín, ¿viste? Saludando uno por uno. Linda, chao. ¿Viste el jardín? Gracias.